Ya, démosles entonces. Compartir pantalla. Tan. Ya. Aquí. Ya partamos. Entonces, ya. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Algo le pasó, espera un poquitito. Que algo pasó aquí, que no está en ninguna de las fotos. ¿Qué pasó? Ah, no, qué raro. ¿Ustedes lo están viendo o no? ¿Qué están viendo ahora? Como la pantalla con el PDF como no presentado, pero en la parte grande no se ven las fotos. Qué raro. A ver. No sé ninguna foto, qué cosa más rara. Ah, ya, no entiendo nada. Bueno, ¿sabes qué? Voy a mostrárselos. Claro, en la parte grande no se ve. ¡Ah, qué rabia! ¿Qué está pasando? A ver, déjenme mirar 2 segundos. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de microfinanza. Y para mí, microfinanzas tiene una cosa como, yo creo que para todos los que alguna vez empezamos a hacer evaluación de impacto, es como la base de por qué uno parte con esto, porque es donde más hay como evaluaciones, o por donde partió, o por lo menos para mí fue como icónico. Yo trabajé cuando partí en un techo para Chile, ahora el techo, en temas de justamente de microcrédito, y, y en esa época, que era como el 2004, cada 2005, por ahí, era como todo lo que eran las microfinanzas eran como la panacea, así como la panacea de lo que iba a solucionar la pobreza en el mundo. Todos nos habíamos leído el libro de Mohamed Yunus de Hacia un mundo sin pobreza, entonces era casi una religión, la verdad. Eh, y en ese tiempo, nosotros trabajamos justo en el techo, yendo a campamento a hacer programas de microcrédito, ¿cómo se llama? Solidario, ¿cierto? Y empezaron a salir también como evidencias de, bueno, la obra premio Nobel Esther Duflo, sobre el tema, en que contradecían todo lo que nosotros pensábamos que hacía las microfinanzas. Y esta clase un poco trata de eso, de cómo de repente algunos paradigmas o que uno tiene, o algunos sesgos que uno tiene, se van como cayendo a veces a través de la evidencia, en términos de que también no existe esa cosa como esa panacea. Entonces, para mí es muy enigmático, digamos, o es como la base por la que yo después me fui a estudiar incluso afuera y por la que después entré a JPAL, el tema de los microcréditos, la verdad. ¿Ya? ¿Por qué nos importa? No importa porque al final es una trampa de pobreza sí o sí, ¿cierto? Acá es súper fácil, y súper gráficamente sale Iqbal vende fruta en ferias libres, pide cada mañana 100 rupias en India para comprar frutas que venderá durante el día. En la noche tiene que devolver 104,7 rupias, o sea, tiene una tasa de interés de 4,7% al día. Y si no paga en un mes, tendría entonces que pagar 396,6 rupias. Y si no pagar en un año, la deuda ascendería a 1.842.400 rupias. Al final, lo que quiere decir al final es que las personas que tienen menos, o sea, menos recursos, son más vulnerables, tienen el acceso al crédito más caro, probablemente más informal, ¿cierto? Y probablemente con las personas menos adecuadas para repactar también. Eh, entonces, efectivamente es una de las trampas de pobreza más grandes. ¿Y qué pasa en Chile? Si ustedes miran aquí, estas son las tasas de interés como por quintil después del CAE. ¿Saben lo que es el CAE o no? ¿Quién sabe? Todos, dime, si alguien no sabe, que levante la mano. Ya, bueno, el CAE, igual voy a decir porque de repente no les va a dar. El CAE es el costo anual equivalente, ¿cierto? De un crédito. Y el costo anual equivalente, en el 2012 se instaló
para ver, en el fondo para hacer como más efectivo, digamos, que uno pudiese comparar entre créditos. Y al final lo que hace es poner en un precio, ¿cierto? En un costo, todo el costo de un crédito en términos de tasa de interés, la tasa, o sea, el costo administrativo, incluso los costos seguros, si que son obligatorios, etcétera. Entonces todo te lo ponen en un costo específico y tú puedes comparar muchos créditos de la misma manera. Todo eso con el fin de que para la gente que tenga menos educación financiera fuese más fácil comparar y por ende los costos de los créditos bajaran, porque ponía más competitivo, ¿cierto? Esa era la idea general. Entonces, ustedes miran estas tasas de interés que son ponderadas por quintil, lo que se espera obviamente es que en qué quintil bajaran las tasas de interés. ¿Cuál era el efecto que se esperaba? ¿Quién me podría decir? Que bajaran en el primer quintil. Que bajaran en el primer quintil, ¿cierto? Esa era la idea de la política pública. Y obviamente, si ustedes lo miran, no bajaron, ¿cierto? Entonces, también, o sea, una de las ideas era esto, o sea, ustedes ven, obviamente están entre el 24 y el 34%, y este es en el quintil, ¿cierto? En el quintil más pobre, ¿cierto? Y estas son las tasas de interés ponderadas que estamos hablando en el crédito formal. Y aún así, después vamos a hablar por qué, no bajaron, ¿cierto? Y están entre el 24 y el 34, si miran acá, y si van al quinto quintil, entre el 12 y el 14,5. O sea, las personas con mayor ingreso tienen tasas de interés más bajas, ¿cierto? Bueno, primero, ¿qué pasa en Chile? La deuda informal ha ido en alza. El 60% de hoy día de los hogares gasta más de lo que gana. Y los prestamistas como entregan créditos a tasas de interés que van entre el 100% y el 480% anual, los prestamistas informales, versus el 35% que es la tasa máxima convencional. La tasa máxima convencional es la tasa máxima a la que los bancos o todo el crédito informal, o sea, formal, te puede prestar. Entonces, si alguien te presta más de eso, es ilegal, a menos que seas un prestamista informal, ¿cierto? En Internet también, si ustedes van a Internet y ven, van a encontrar muchísimos sitios web en donde incluso te compran tu cupo, ponte tú en dólares, y es una forma más de endeudarse a tasas igual de altas. Y también existen opciones para, por ejemplo, empeñar oro, etcétera, que también tienen tasas de interés súper altas, 140%, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí, lo que estábamos diciendo, obviamente tenemos prestamistas informales, 100% de interés anual versus el 35,4%, que es la máxima convencional, y pese a estas altas tasas que cobran los financistas y los riesgos asociados, son cada vez más las personas que recurren a la deuda informal, sobre todo después del CAE del 35, o sea, desde que se bajara la tasa máxima convencional. Ya, ¿cómo se explica todo esto? Es que los tres primeros quintiles socioeconómicos presentan gasto obviamente mayor a los ingresos, y a más de 4 años de la puesta en marcha de las bajas en la tasa de la máxima convencional, las potenciales personas excluidas del sistema aumentaron. ¿Qué pasó? Hace 4 años, que creo que está por acá, hace 4 años la tasa bajó de 56,94% a 35%. La idea de esto era obviamente que todos accediésemos a créditos más bajos, pero lo que realmente sucedió al final, obviamente, es que dejamos afuera también a muchas personas que accedían a crédito formal, quedaron fuera de ese crédito formal, dado que los bancos los consideran riesgosos, ¿cierto? Y si es que los bancos los consideran riesgosos, por ende esas personas quedaron fuera del sistema crediticio formal y fueron a buscar créditos informales para poder solventar sus gastos y sus deudas, obviamente. Entonces, después del 2013, muchas de las personas se empezaron a endeudar a tasas muy altas. Y lo que hizo que la deuda informal subió del 10,5% a 15,8% en igual periodo del 2017. No he visto datos sobre la deuda informal en el último tiempo, pero se asume que esto sigue creciendo. Desde el 2012 a la fecha se ha observado una reducción de los créditos de consumo otorgados por divisiones especializadas. Lo que ha pasado, y esto fue parte de una entrevista que encontré, es que dicen que todo el crédito especializado en lo que era el primer quintil se ha ido especializando obviamente en el segundo y tercero. Por ejemplo, el crédito más bajo en el Banco Estado, que era el que daba obviamente el primer quintil, se ha ido especializando más en el segundo y en el tercero, porque las personas del primer quintil no están accediendo al crédito formal. Por ejemplo, aquí la señora Margarita actualmente debe dinero a 5 prestamistas, uno de ellos chileno, y esta es una historia de verdad. Y los restantes son colombianos. Hay no es porque los colombianos sean, es que hay una moda, unos prestamistas colombianos específicamente en este lugar,
prefiere estos últimos porque asegura que, según su experiencia, los chilenos cobran un interés que puede llegar hasta el 40% mensual, en cambio los colombianos tienen una tasa de 20% mensual. O sea, ella explicando esta historia de verdad en una olla común, ella explica que al final ella paga 240% anual en tasa de interés. Estamos hablando de olla común en así, Recoleta. La oferta informal en Chile es: en Internet proliferan los sitios web que prometen dinero fácil y rápido. La comisión que cobra este tipo de financista es entre 20 y 30%, más la tasa de interés. La tasa que puede llegar a pagar una persona en la deuda informal más que triplica la del sistema bancario, que es lo que les decía. Y en contraste, la Dirección General del Crédito Prendario, por ejemplo, la tía rica y todas esas cosas, también ha ido aumentando un montón desde el 2003 en adelante, los últimos 7 años. Y para referencia, según cifras del Banco Central, la tasa de colocación promedio del consumo total del 2007 era 20,98% anual, y la tasa de colocación de vivienda 3,41% anual, y la tasa de interés promedio de las cajas de compensación 26,64% anual, en comparación a lo que veíamos antes, la tasa de colocación informal, que se cree que es el doble. Ya. Entonces, en base a esto es Chile. Imagínense el resto de Latinoamérica, imagínense en países como India, y imagínense en países como en Bangladesh, que es donde partió un poco todo esto, y en donde partimos con la historia de Iqbal en India, ¿cierto? Con las 100 rupias. Generalmente en los países donde, o en los lugares en donde los ingresos son, en el fondo los ingresos son diarios, los préstamos también son diarios. Muchas veces se habla de por qué los microcréditos se lanzaban de manera semanal, y es porque muchas veces también los ingresos eran semanales en campamentos y en todos estos lugares donde uno trabajaba, digamos. La planificación de familiar era no más de una semana. Si es que una semana era muchísimo a veces. La compra de arroz era diaria, la compra, etcétera. Entonces, mucha de la planificación incluso era diaria, no semanal. Entonces, el impacto, que es lo que esperaba el crédito, obviamente, era tratar de que las personas pudieran planificar sus negocios por más plazo, digamos, ¿cierto? Entonces, no que Iqbal fuera a comprar solamente la fruta de ese día, sino que fuese capaz de endeudarse con el dinero suficiente, por ejemplo, para comprar las frutas, verduras para la semana y poder volver, ¿cachai?, en una semana, y devolver el monto adecuado por una semana. Entonces, no tener deuda diaria. ¿Qué pasó en la cobertura de prensa sobre los microcréditos en los 2000? Lo que yo les contaba. Yo partí, creo que el 2003 en esto, y claro, tú veías todo este tipo de prensa, como Microfinancing Changed Lives Around the World, Measurably, o sea, que todo esto estaba cambiando las vidas de los pobres y de la gente vulnerable en todas partes del mundo, que Mohamed Yunus, el que creyó, todos conocen quién es Mohamed Yunus, ¿no? Ok, Mohamed Yunus sabía, ¿no? Mohamed Yunus se ganó el premio Nobel de la Paz. Es un profesor que tenía, o sea, un profesor universitario de economía en la universidad, en una universidad en Bangladesh, que lo que hizo fue con sus alumnos de ingeniería comercial decir cómo nos hacemos cargo de nuestro entorno, y empezó a darse cuenta que la gente justamente este problema, no accedía a crédito, y creó un sistema cooperativo de crédito, de microcrédito. Entonces, lo que hacía fue el primero que creó estos créditos comunales. Entonces, hacía que las personas se juntaran entre 5, y al final, si uno de ellos no pagaba, el resto no pagaba. Entonces, al final, entre esas 5 personas había un crédito de confianza entre ellos, ¿cierto? Entonces, al final, lo que hacía es que la tasa de repago era 99%, casi nadie fallaba. Y en base a eso pude ir creciendo un modelo, ¿ya? Y ese modelo que se ve en las fotos, más hacia el crédito comunal, fue creciendo tanto que se creó el Grameen Bank. Y el Grameen Bank, no sé, empezó a dar muchísimos créditos, primero en Bangladesh, después India, y creció. Y armó y escribió un libro que se llama Hacia un mundo sin pobreza, que es el libro que yo les decía que estaba leyendo justo en esta época, y yo súper convencida de que también esta era la forma de cambiar el mundo. Entonces se empezaron también, obviamente, a escribir muchas de estas historias exitosas en México. Acá también era ¿cómo se llama? En Burkina Faso. Pero también empezaron algunas historias negativas. Y ahí empezó a cambiar la cosa, como New Film Caught in Micro Debt. Entonces empezaron a empezar a documentarse algunas cosas sobre, esto ya es el 2010, sobre la deuda del microcrédito,
por ejemplo, The Limits of Microcredit, hay un caso de Bangladesh. Si ustedes se van dando cuenta, ninguno de estos es data, ¿o no? Ustedes que son economistas todos y ya saben de esto, ninguna de estas cosas son data todavía, ¿cierto? Todas estas cosas son hoy día, hasta ahora, casos, ¿cierto? Y casos de prensa. Y empezaron a salir cosas como de este estilo, incluso peor. India's Microfinance Suicide Epidemic. O sea, llegamos a estos niveles. O sea, Eso lo de los suicidios dijeron que era como organizado porque querían que se saliera de una zona de India, me acuerdo. Lo hicieron dos sí, veces, creo. lo hicieron 2 veces. No, y trataban Sí, de darle causalidad a una ola como de suicidios, lo correlacionaron con el microcrédito. ¿Eh? Y otras cosas como Microfinance, Islamic founder Mohammed Yunus, a bloodsucker of the poor. Después de haberse ganado el premio Nobel, estamos hablando. Después de ganarse el premio Nobel, la persona como quedó como si fuera una persona que realmente iba a buscarlo, o sea, al final iba a sacarle todo el dinero a la gente más pobre del mundo. Entonces, solamente para ver cómo, por dónde nos movíamos, esos eran los extremos en la prensa. Y entre medio, empezó a aparecer algo de evidencia rigurosa. Entonces, the microfinance mess, while the current attacks on microfinance are unwarranted, overblown claims about also it need to be tempered, y ahí se habla, etcétera. No voy a hablar de todo esto en inglés, pero empezó a hablarse un poco de de la evidencia que comenzó a salir, sobre todo aquí, evidencia aleatorizada en distintos países. Hoy día ya, a ver, la verdad es que hay más de 27 estudios aleatorizados de distintas cosas sobre las microfinanzas. Se sabe un montón, hay muchísimas más que aprender, pero del modelo específico, comunitario, de semanal, etcétera, se ha aprendido mucho. Entonces, aquí vamos a hablar de 7 evaluaciones, que son las 7 evaluaciones que también que tienen más tiempo y las que han sido más rigurosas. Son 7 evaluaciones aleatorias alrededor del mundo que muestran aun cuando el microcrédito no tiene un impacto transformador, puede brindar mayor libertad a los hogares de menores ingresos para optimizar las formas en que ganan dinero, consumen e invierten. Aquí yo siempre me he peleado un poco con mis amigos de microfinanzas porque tengo muchos amigos que siguen en este tema, que, o sea, no es que no tengan impacto, sino que muchas veces no tienen el impacto esperado y vamos a ver por qué. O sea, hay que tener cuidado para qué se usa el microcrédito y por ende la tasa que se le está poniendo. Entonces vamos a ver poquito a poquito por qué. Las evaluaciones son en México, en Marruecos, perdón, en India, Bosnia y Herzegovina, Etiopía y Filipinas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que cuando hablamos muchísimo, ¿cierto? Y Pancho probablemente se lo dijo, y la Pascuala también, es que en este curso hablamos de que a veces tenemos poca evidencia acumulada, pero aquí hay evidencia, la idea es ir sumando microevidencia que nos vayan dando una idea macro de las cosas, ¿cierto? En este tema tenemos bastante microevidencia que nos van empezando a dar una idea macro del imposible impacto de este tipo de programas, ¿cierto? Entonces, o por lo menos nos están dando algunas ideas de los mecanismos, de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, a ver, lo importante aquí, desde su inicio en los años 70, el microcrédito se expandió súper rápido entre el 90 y el 2000, y ahora atiende a más de 200 millones de personas en todo el mundo. Tradicionalmente las instituciones financieras excluían, como les decía, a los más pobres, por ende esto, Pregunta, ¿sí? ¿cómo se diferenciaría ¿Ya? el impacto en estos países en relación a uno desarrollado? ¿Cómo? Porque igual son como, si ponen la lámina anterior, son como países, no sé, ¿Esa? claro, no Pero son al final desarrollados. van a la base de la pirámide. Si tú vas a México, al paper de México, es literalmente igual que el de Honduras, está Honduras acá no. El de México acá es directamente a plata para comprar, por ejemplo, gallinas. O sea, el nivel de microcrédito que se está dando en México es igual al de los demás. Súper básico, base de la pirámide, como $1 por día, ese tipo de crédito.
Por ejemplo, los de Chile no entran tanto en esto, porque el microcrédito de Chile acá es 30.000, ponte tú semanal, que eso ya se sale un poco de este tipo. Ya, entonces, en todo caso, igual, voy a volver aquí, igual está lleno, o sea, cuando yo hablo de 27 se llena de países, lo que pasa es que igual lo que se entiende son los mecanismos, nosotros hablamos, acuérdense, siempre de los mecanismos, no tanto de la validez externa de cada uno de esos, evaluaciones, sino de que entender el mecanismo que hace que algo funcione o no funcione para ver si eso es generalizable, que es distinto, ¿cierto? Que es más, la próxima clase que creo que es la que yo voy a dar yo, vamos a hablar de justamente eso, cómo se generalizan esos mecanismos. Que ahí vamos a entender cuál es la diferencia entre validez externa y generalizar un mecanismo que va detrás, digamos. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, lo que los dije, entonces, estas 7 evaluaciones aleatorias, ¿qué tratan de responder? Tratan de responder estas preguntas. ¿Cuál es el impacto del acceso a microcrédito en la actividad empresarial, en el bienestar de los hogares, en los ingresos? ¿Existe o no un aumento de los ingresos de los hogares? ¿El acceso al microcrédito potencia el empoderamiento de las mujeres, sí o no? Aumenta, porque ustedes saben qué pasaba, obviamente, que si es que los ingresos los traen las mujeres, mucha de la literatura femenina, o sea, feminista que hablamos la otra vez, hace que hay un empoderamiento de las mujeres, y por ende, ¿qué pasaba con el gasto del hogar? ¿Lo vimos en la reunión, en la clase primera? ¿Ah? Cambiaba como hacia las preferencias de las mujeres. ¿Y cuáles Y eran? cambiaba las cosas que se... ¿Y cuáles eran esas preferencias, Gabriela? ¿Te acuerdas? ¿Cómo las medíamos? No me acuerdo, no me acuerdo cómo en qué se veía qué consumo cambiaba. Ya, pero... ¿Y se gastaba más en educación y cuidado de los hijos, ese tipo de cosas? Tal cual. Entonces, por eso ahí se le aumenta las inversiones del hogar en educación y salud. También es todas esas cosas. ¿Y por qué también? Porque, por lo menos en Chile, en el crédito que nosotros entregábamos con Fondo Solidario, el 98% de los beneficiarios de ese crédito eran mujeres, por ejemplo. Entonces, también pasa muchísimo que estos créditos van bien enfocados a las mujeres. ¿Cuál es la teoría cambio del microcrédito? En general, esto está súper generalizado para entenderlo como gráficamente a qué apuntaba. Obviamente los insumos, el producto, es el microcrédito. Ya sabemos la necesidad, no la puse aquí porque ya la necesidad es todo lo que vimos antes, ¿cierto? Es bajo acceso a crédito, ¿cierto? O acceso a un crédito extremadamente caro y de corto plazo, ¿cierto? Entonces, producto, el microcrédito, el producto es inversión en negocios, iniciar nuevos negocios y mejorar negocios existentes. Entonces, al final, el producto, el microcrédito está enfocado en los negocios, ¿cierto? El crédito no es para otra cosa, es para mejorar negocios. Por ende, muchos de los programas de microcrédito tienen además capacitación en cómo mejorar tu negocio. Generalmente vienen a veces de la mano. Resultados intermedios, actividad empresarial, aumento en venta, aumento en ganancias, y el impacto final que se esperaba era mejorar el nivel de vida en general, que tiene que ver con los aumentos en ingresos del hogar, que es el primero, aumento en los ahorros del hogar, gastos en salud, educación, otros activos, y algo un poquito más en el bienestar, que tiene que ver con la salud, la educación, la satisfacción de vida y el empoderamiento, sobre todo en temas de género. ¿Ya? Esa es como la teoría cambio súper generalizada, no todas buscan lo mismo, cada programa tiene sus diferencias, pero por ahí va. Y algunos insumos, a veces no solamente el producto de microcrédito, a veces lo que les digo viene con capacitación, a veces viene con periodos de gracia, el producto de microcrédito va cambiando en sí. Ya, las primeras como así aprendizajes. Primero, la demanda de productos de microcrédito fue modesta, no fue tan grande como lo esperaba, ¿ya? O como fue esperado. O sea, cuando se ofrece microcrédito a la población en general, el take-up, o sea, quien lo tomó, varía entre el 13 y el 31%, mucho más bajo de lo que las instituciones de microcrédito pronosticaban originalmente. O sea, si tú veías en el libro, decían que si tú llegabas al libro, e incluso en los números iniciales del Grameen Bank, se esperaba que la tasa de demanda fuera alrededor del 70-80%. Entonces, lo primero que se fue a corroborar era cuánta demanda había por el microcrédito, ¿ya? Y la demanda fue mayor entre quienes ya habían expresado interés en un préstamo. O sea, probablemente no es que, o sea, el punto es que no es que aumentaron la demanda, sino que fueron
obviamente, a, ¿cómo se llama? A taclear una necesidad ya existente, ¿cierto? Una pregunta. Dígame. Esto es como promedio. Ah, no, eso era. Gracias. ¿Está acá? Ya. Quería ver cómo había variado según Según los países, países. Sí. ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí te dices, los de aquí son, obviamente, la muestra son los que ya habían presentado algún interés, entonces, obviamente, aquí está súper alto, ¿cierto? Y aquí, en términos de personas que pueden haber sido elegibles, claro, es más alta cuando tú lo presentas, pero no es mucho más alta de lo que, o sea, no era tan alta como ellos esperaban, ¿cierto? Que ellos esperaban que fuera alrededor del 70%, y el máximo fue en Etiopía, que fue el 31%, y aquí obviamente todos ellos esperaban tener, ¿cómo se llama? Esperaban tener un crédito, y en algunos incluso sí fue baja, porque todos ellos habían expresado un interés en tenerlo, y tener un 57-50 o un 39 es bajo si es que todos ellos habían tenido algún interés. No, pregunta, ¿cuál es la diferencia como entre los países de la izquierda? Esto de aquí, en estas muestras de acá son solamente la población representativa que podría haber obtenido el crédito, pero perfecto. no es que ellos hayan sido expresado algún interés previo. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Y ahí después, la demanda de microcréditos. ¿Para qué piden un crédito? Los prestatarios reportaron usar microcréditos para muchos propósitos, incluyendo el desarrollo de negocios, pero también para consumo. Y eso es súper importante, porque aquí se empiezan a abrir algunos temas. Y las instituciones de microfinanzas generalmente dirigen sus productos de microcrédito hacia iniciativas de negocios. Sin embargo, las prioridades financieras de los prestatarios difieren en todos los estudios. Y el microcrédito no llevó a que se adquirieran deudas adicionales de otras fuentes, y 4 estudios, ya, vaya a la plaza, perdón, y 4 estudios muestran evidencia de esto. Ya, entonces eso quiere decir que también, ¿por qué es importante el último punto? Porque para muchas organizaciones el microcrédito podría haber sido una fuente de potenciales nuevas deudas, que era uno de los sustos que se tenía también en términos de abrir la puerta a financiamiento. Entonces se pensaba que con este microcrédito se abriría esa puerta, y la verdad es que no hay evidencia de que eso sucediera, pero tampoco hay evidencia de que solamente se gastara o se invirtiera ese dinero para el negocio. Voy a cerrar la puerta porque se escucha mi guagua, disculpen. Clases en pandemia, ya. Y después, sobre la propiedad del negocio, de 5 de los 7 estudios, el acceso al crédito resultó en una mayor actividad comercial. Eso quiere decir que compraron más cosas, tuvieron más actividad comercial, ¿cierto? Entonces incluyó tasas más altas de propiedad de negocios, mayores ingresos de negocio, más inversión en negocio y mayor inventario y activos. Súper bien, o sea, aumentó todo lo que es como la actividad comercial. En Bosnia y no puedo decir eso, en Herzegovina y Mongolia, a quienes se les ofreció un préstamo tenían 6 puntos porcentuales más de probabilidad de ser propietarios de un negocio 14 meses después. Bien, también, ¿cierto? Y en Mongolia, las mujeres que accedieron a préstamos de responsabilidad colectiva eran 9 puntos porcentuales más propensas a ser propietarias de un negocio. Las evaluaciones en Etiopía, India, México y Marruecos no encontraron efecto alguno en la propiedad de negocios. En Filipinas, algunos prestatarios cerraron sus negocios. En promedio, los clientes tratados dirigían 0,1 menos empresas. O sea, al final, sobre la propiedad de negocio, aumenta la actividad comercial en 5 de 7 estudios, y en sobre la propiedad específica de los negocios hay evidencia súper mixta. Entonces por ende no podemos sacar conclusiones si que realmente apoya. No podemos decir que hay una evidencia que apoye la idea de que tienes realmente mayor propiedad de los negocios, ¿ok? Porque incluso en algunas Filipinas, los clientes tratados salía que dirigían un 0,1% menos sus empresas. Sobre las ganancias del negocio e ingresos familiares, el microcrédito ayudó solo que las empresas más consolidadas obtuvieran mayores ganancias. O sea, de las que obtuvieron mayores ganancias eran empresas que ya funcionaban. ¿Ok? O sea, eran probablemente emprendedores que ya sabían manejar su negocio. El acceso al microcrédito no llevó a incrementos sustanciales en los ingresos. Marruecos se redujo el trabajo asalariado y la venta de bienes del hogar a casi cero, manteniendo inalterados los ingresos globales.
En México aumentaron las ventas de los negocios entre aquellos que accedieron al microcrédito, pero no las ganancias como los ingresos del hogar se mantuvieron en los niveles previos. O sea, todo el aumento del ingreso del negocio no se tradujo en ingresos dentro de los hogares, que al final es para lo que se hace, digamos, el microcrédito. En India, el consumo total en los hogares de tratamiento no fue diferente al de los hogares en los barrios de comparación. O sea, no hubo impacto en los ingresos. En Mongolia, la alimentación y el consumo total aumentó en los hogares de las aldeas de responsabilidad colectiva, pero no las aldeas de responsabilidad individual. O sea, en Mongolia, que hubo 2 tratamientos, que ahí no se les dije, hubo uno de tratamiento colectivo, o sea, en grupo, y otra en tratamiento individual, y solo hubo efecto en alimentación y consumo cuando tenías el tratamiento colectivo y no tratamiento individual. Eso quiere decir, cuando tú le das un crédito a una persona sola, no tenías efecto positivo. Y en Etiopía los investigadores encontraron evidencia que sugería que los ofrecimientos de microcrédito podrían en realidad haber generado un aumento de la inseguridad alimentaria. O sea, además, tenía un potencial efecto negativo. Les estoy tratando de dar un resumen de la evidencia solamente para que después vamos a hacer una mirada general. Después, sobre la optimización del gasto, la expansión del acceso al crédito le otorgó a los hogares mayor libertad para optimizar la forma en que ganaban y gastaban su dinero. Esto es súper importante, porque al final lo que tú estás diciendo acá es que potencialmente le estáis dando dinero de consumo más que de dinero de inversión. Porque lo que estás haciendo aquí es acceso al crédito le otorgó a los hogares libertad para optimizar su forma en que compraban arroz potencialmente. Si antes compraban arroz porcionado, que obviamente cuesta más caro, ahora podían comprar el kilo de arroz, por ende costaba más barato, ¿cierto? Y por ende hacían una economía, digamos, mayor para el hogar, porque tenía menores costos. Entonces probablemente este dinero era un crédito de consumo más barato que un crédito informal de consumo. En los 7 estudios no se encontraron impactos negativos ni en el estrés, la satisfacción laboral, las operaciones comerciales o en los niveles de ingresos. O sea, toda esta idea o estas ideas que empezaron a salir de los suicidios colectivos o de que la gente está como ahogada en el microendeudamiento y todas estas cosas que empezaron a salir, se demostraron en los 7 estudios que no era así. Y es probablemente porque muchos de ellos ya están endeudados en créditos informales. Por ende, este crédito, que era formal y de tasa menor, aunque sea mayor a la tasa convencional probablemente, era un crédito que les daba mayor seguridad. En 6 de los 7 estudios documentaron formas en que el microcrédito ayudó a los prestatarios a controlar mejor sus vías financieras. O sea, al final también tuvo una ayuda en controlar mejor sus finanzas, ¿cierto? Salía, por ejemplo, en México, las mujeres con acceso al microcrédito tienen un punto porcentual menos de probabilidades de vender sus activos para pagar sus deudas. Eso es una reducción de un 20%. Es súper fuerte el concepto de controlar mejor sus vías financieras. Sobre el empoderamiento de la mujer, súper poca evidencia, al final, de que tenga un efecto en el empoderamiento de mujer. Entonces existe poca evidencia que muestra que el acceso al microcrédito haya generado algún efecto sustancial en el empoderamiento de las mujeres. En los 6 estudios que midieron dichas variables, porque los 7 no lo hicieron, el acceso al microcrédito no aumentó ni la escolaridad de los menores la escolaridad de los menores del hogar, ni tampoco la salud. Y en 3 de los 4 estudios que evaluaron el empoderamiento de las mujeres, el acceso al microcrédito no tuvo efecto alguno en ninguno de estos. Ya, este es el resumen. Yo creo que aquí podemos mirar. Y a mí me gusta esta tabla, que ahora también hay tablas que tienen más data. Pero ¿por qué me gusta? Y si usted así les digo que se metan a una página que se llama 3IE, que es muy bueno porque hace esto mismas comparaciones con muchas evaluaciones aleatorizadas o muchas evaluaciones rigurosas, y no solo te pone si tiene efecto positivo o negativo, como en esta, o nulo, sino que además te va poniendo el tamaño del impacto, la magnitud. Entonces, si es positivo, te pone un círculo más grande o más pequeño, etcétera, según la magnitud. Por ende, te da un mapa del impacto. Y este es un pequeño mapa del impacto solamente en versión fácil, negativo, positivo y nulo. Y si ustedes miran, no es que el impacto del microcrédito haya sido nulo, porque no es nulo, ¿cierto? Acá hay 7 estudios aleatorizados sobre el tema, pero tampoco es lo que yo les decía al principio, no es la panacea. Para nada, ¿cierto? Y lo interesante aquí es que hay ciertas cosas que no suceden en ninguno, y esta es la más chocante, ¿no? Que no aumentan los ingresos del hogar, y el ingreso del hogar es parte fundamental de lo que nosotros llamamos
cualquier tipo de pobreza, pobreza por ingreso, pobreza multidimensional, la pobreza que hayamos medido considera el ingreso del hogar, ¿cierto? Entonces el efecto en pobreza, de alguna manera, ya sea 100% ingreso o de alguna manera multidimensional, es baja, ¿cierto? Porque en todas se considera el ingreso del hogar como una de las variables. En donde más tiene efecto obviamente es en inventario, porque es lo primero que hacen, es comprar inventario de activos para su negocio. Es más, el que no haya aquí es súper raro, porque quiere decir que realmente en Filipinas no se utilizó, o realmente, probablemente lo que se cree en Filipinas es que el programa no se implementó bien, porque el que no se tenga ni siquiera un aumento en los inventarios, que quiere decir que el programa tal vez no fue bien implementado, ¿cierto? Y en los ingresos del negocio tampoco hubo un gran aumento, sino que solamente es significativo en México y en Marruecos. En la propiedad del negocio, lo que les decía, solo en 2. Y en gasto y consumo del hogar, en 2 negativo y en 1 positivo. Y en bienestar social tenemos aquí en México positivo. Entonces, al final, si ustedes miran este como mapa, ¿qué sensación les deja los programas de microcrédito hoy día? Que es insatisfactorio los resultados, yo creo. O sea, como que uno ve el mapa y no es muy alentador de alguna forma, y dado toda la cobertura, que está en tantos países del mundo, que hayan 200 millones de personas recibiéndolo, o que acá en Chile igual se esté implementando, si bien es distinto, igual creo que como que claramente hay que ajustar el programa de alguna forma. ¿Cierto? O sea, probablemente que necesita ajustes, probablemente, ¿cierto? ¿Y dónde se les ocurre a ustedes que podrían estar los ajustes? Esa es la pregunta. ¿O qué creen que puede haber fallado también? Lo que decía el Poor Economics era que era un sistema muy rígido, que en el fondo se implementa siempre igual, que es de grupos de, no me acuerdo, como 5 personas, que tienen que devolverlo a una semana a plazo, que el primer préstamo es súper bajo, e incluso cuando ya llevan un año la cuestión sigue siendo muy bajo lo que le pueden prestar, entonces no permite hacer economías de escala. Entonces al final no va a sacar a nadie de la pobreza. Y no permite, como es tan rígido, no se ajusta quizás a los modelos de negocios que tiene cada uno, o cada persona que quiere utilizarlo para hacer crecer su negocio, ¿no? Y esa rigidez lo mata, pero por otro lado, sin esa rigidez no se ofrecería microcrédito, que es lo que explican que se ha tratado de ofrecerlo sin los grupos, o de otra forma, y al final, por ejemplo, si es sin los grupos, no tienen esa responsabilidad colectiva, y las tasas de no pago suben, o sea, pasan de tener una tasa de no pago de 0% a, pucha, no sé, la mitad. Entonces ya no es rentable tampoco prestar microcrédito. Entonces está como esa disyuntiva que no, la verdad no sé cómo, no sale mucha forma de solucionarlo. Ya, perfecto. Antonio. Yo creo que igual es importante hacer un acompañamiento de la gente, sobre todo para poder orientarlo en el gasto de estos créditos, como alguna forma de potenciarlo y empoderarlo con el dinero en mano. Y con respecto a lo otro, yo creo que, de hecho, en mi mail corto lo escribí, vi que había una iniciativa, lo vi en una charla TED, que lo que hacía era que buscaban más información sobre la gente para poder evaluar sus capacidades de pago, que al final creo que lo implementaron en Kenia, fue que accedían a los teléfonos celulares y veían cómo era que se comportaba la gente. Por ejemplo, si es que tenía relaciones con mucha gente, si es que hablaba harto con sus cercanos, su trayectoria, como que al final, si tenían rutas de trabajo bastante comunes, si se comunicaban con harta gente, era más probable que devolvieran el dinero. Entonces con eso lograban como generar confianza en la persona y le prestaban más montos, asegurándose de que esta persona iba a tener más probabilidades de devolver la plata, y que al final han generado un gran impacto en Kenia. No me acuerdo cuánto era la cantidad de créditos que habían dado, pero que estaba haciendo un sistema súper positivo en ese sentido, que al final con microdata de los teléfonos podían generar estos perfiles para poder prestarle plata. Ya, perfecto. ¿Alguien más súper interesante, eso sí, lo leí ayer. Pero ¿alguien más que pueda decirme por qué puede haber fallado? Hay algo que les dije que no sé si es que les hace algo de sentido, a ver, que creo que está acá.
El acceso al microcrédito no tuvo efectos perjudiciales ya en los prestatarios promedio. Algunos críticos postulan que la expansión del acceso al crédito podría desplazar negocios existentes y generar que los hogares se excedan y caigan en trampas de endeudamiento, pero no pasó eso. Y aquí voy a, solamente el resumen porque quiero ver, ya, espérense. Otra cosa, lo que quizás es lo que está buscando, y digamos que también salía que los negocios de los pobres tenían alta rentabilidad marginal, pero baja rentabilidad total. Entonces, como que eso tampoco les permitía salir de la pobreza con los microcréditos, digamos. Porque en el fondo falta de capital humano y otras cosas que harían que esa rentabilidad total fuera más alta y les permitiría salir. Ya, me parece, sí, también es verdad. Y hay otra cosa que sale en el punto 4. La expansión del acceso al crédito sí le otorgó a los hogares una mayor libertad para optimizar la forma en que ganaban y gastaban su dinero. ¿Se acuerdan que muchas veces cuando yo les dije sobre la teoría de cambio, que es donde se caían muchos los programas? ¿En qué? ¿En los supuestos? Sí, pero sobre todo en el diagnóstico, ¿no? ¿Qué asume? ¿Cuál es el supuesto base del microcrédito? Aquí les pongo una nota. Que va a aumentar los ingresos, se supone, ¿o no? No, porque ese es el ¿cómo se llama? Es el objetivo, ese es el impacto que se quiere. Pero ¿cuál es el supuesto? Que Que la no tienen gente- acceso al crédito. ¿Qué? Que no tienen acceso al crédito. Ya, pero eso es verdad, no tienen acceso al crédito, ¿cierto? O sea, que si tuvieran acceso al crédito, como que producirían más o algo así, como que necesitan este crédito para poder mejorar su situación o algo así. ¿Y qué situación? Como para poder salir de la pobreza necesitan ese crédito, Ya. como ese supuesto. ¿Pero por qué? ¿Cómo saldrían de la pobreza? Como aumentando los ingresos. Ya, Mateo lo dijo, que se va a emprender. Eso es. ¿Cuántos de acá son ingenieros comerciales? Levanten la mano nomás. Ya, ok. ¿Cuántos de ustedes han emprendido? ¿Qué? ¿Un 10% habrá emprendido acá? ¿2, 3 personas? Y esos son ingenieros comerciales, ¿cierto? Gabriela, ¿levantaste la mano? Sí, pero era como para preguntar de quién había emprendido. Ah, ya, perfecto. Ya. Acá por lo que veo, o sea, no debe ser más del 10%, 15%, y esto que ustedes deberían ser una muestra grande, porque son ingenieros comerciales, muchos, digamos. Entonces, hay un supuesto base súper fuerte detrás del microcrédito, que uno se da cuenta mucho después, uno siempre es general después y es que la gente es emprendedora per se, y sobre todo la gente más vulnerable. Entonces, a ver, acá yo creo que eso fue uno de los grandes combos de vuelta que nos dio como la evidencia, y entender que al final el crédito sí servía, pero no quizás no para emprender. Servía para otra cosa. Pero si tú tienes todo un programa basado en emprender, todo un programa en cómo hacer la contabilidad, en cómo ir a vender, y al final la plata se está usando para manejar bien los gastos del hogar, claramente no está bien diseñado el programa. Entonces yo creo que gran parte del no impacto que tenía era porque no se estaba utilizando para lo que fue pensado, y porque probablemente no estaba bien focalizado. Entonces hay dos opciones: o armar, ¿cierto?, un programa específico, focalizarlo mejor, encontrar a esos emprendedores, porque para ellos quizás podría ser un tremendo potencial, y si lo vieron, ¿se acuerdan dentro de las cosas que vimos de evidencia para atrás, que después lo pueden revisar? Salía que donde más tuvo efecto eran en las empresas que ya estaban consolidadas, o sea, empresas que eran lideradas por quienes ya emprendían, y por ende que tenían características de emprendedora, y por algo lo que tú decías, que no me acuerdo quién fue el que habló de Kenia, que era súper interesante, porque eso tiene que ver con focalizar bien, pues, al final encontrar a esas personas emprendedoras. Entonces, por un lado puede ser toda esta línea de focalizar bien, ¿cierto? Y muchos se fueron así ya, ok, entonces vayamos con nuestro programa de microcrédito enfocados en créditos de emprendimiento a los emprendedores y focalicemos bien. Y no creamos que toda la gente que vive en pobreza es emprendedora. Y segundo, armemos quizás toda una otra línea
de crédito para consumo, digamos, acceso a la bancarización, digamos, formal para quienes quieran tener créditos de consumo. Ahora, esas deberían funcionar de la misma manera, deberían ser colectivas, deberían ser individuales, ¿cómo deberían funcionar? Porque eso no lo hemos pensado. Esa es como la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Les hace sentido, no? Entonces, al final, ¿cómo pueden los cambios simples a productos de microcrédito mejorar la efectividad y accesibilidad? ¿Diversificamos esto entonces? ¿Sí o no? Es la primera pregunta que empezaron a hacerse todos. ¿Son todos iguales o no? O sea, ¿cuál era el supuesto detrás? Era probablemente que la gente era muy parecida. ¿Cuáles son las políticas de protección al consumidor apropiadas? Podríamos haber hecho, por ejemplo, quizá son las preguntas que uno se hace sobre la bancarización. Ok, si los bancarizamos todos, ¿lo tenemos que hacer nosotros? Armamos algo así como el CAE. El CAE lo hago como pregunta abierta más de política pública. ¿Cómo afecta el acceso al crédito a población específica? Hay una focalización específica, tenemos que hacer algo distinto para que la gente se bancarice mejor, si es que queremos que tengan un crédito consumo. ¿Cómo lo hacemos más competitivo? ¿Deberían los encargados de políticas públicas y los bancos trabajar para expandir el microcrédito a más prestatarios en las comunidades que ya tienen acceso a los servicios de microcrédito? Entonces ya, imagínense que nos vamos por la segunda línea y digamos ya, ok, necesitamos entonces bancarizar a la gente de manera más formal para que tengan, ¿cómo se llama? Para que tengan acceso a un crédito de consumo formal y no tengan que acceder a los créditos como de la tía rica o todas las cosas que hablamos antes, ¿cierto? Que tengan una tasa ojalá más baja, etcétera. Y ya tenemos una tasa máxima convencional que es baja en Chile, ¿cierto? Que es del 35%, por ende tenemos que hacer más competitivo el mercado, y ahí es donde nació la política pública, que es cierto, que es el CAE, que es el costo anual equivalente de los créditos, para justamente hacerlo competitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El CAE, ¿cierto? Queríamos, lo que yo les decía antes, empezaron a ver el efecto de la ley del CAE en las tasas de interés por quintil para ver si es que había tenido un efecto, y nosotros ya se lo habíamos hablado, ¿cierto? La idea general era decir como chutas, es que veamos si es que realmente funcionó. Nuestra idea era bancarizar a mayor cantidad de gente a una tasa más barata, y ojalá que esa bancarización llegara al primer quintil, y que volvamos hacia atrás el efecto que tuvo bajar la tasa máxima convencional. Y por lo que ustedes pueden ver acá, al final, lo que más tuvo, donde más tuvo efecto fue en el quinto quintil, que al final los que se vieron más beneficiados con el costo, con la introducción del CAE, fueron los con más ingresos nuevamente. Y no fueron los que tuvieron menos ingresos. Porque, no tuvieron un gran cambio y no fue significativo. ¿Por qué habrá pasado eso? Porque ni antes ni después tenían acceso a esos créditos. Ya, perfecto, puede ser. Pero tampoco pasó en el tercero y en el segundo. Tal vez lo del quinto quintil tiene más información. Pero, ¿cómo podrían tener más información? O sea, saben más a qué se refiere cuando hablan del CAE. Quizás muchos no tienen idea. Ya, puede ser por que la mayor educación. Ya, o sea, ¿por qué el efecto del CAE sucede solo en el cuarto y el quinto quintil? Acá hay dos posibles explicaciones. Para la disminución de la tasa de interés solo para el 20% más rico. Uno es que la correlación entre el quintil y la educación, y por ende la educación financiera, que es lo que dices tú, ¿cierto? O sea, hay una correlación súper fuerte entre la educación financiera y el CAE. O sea, el CAE no logró lo que quería, que fuera fácil la introducción, que fuera una fácil forma de comparar. La hipótesis 2 es que la regulación del CAE aumentó el comportamiento de búsqueda en los quintiles 4 y 5. Entonces, al final lo que hizo fue que nosotros, las personas que estamos en el cuarto y quinto quintil, buscáramos más. Teníamos más acceso a información, y por al revés, entonces tuvimos mayor poder de negociación, y por ende nuestros costos bajaron. Y así, independientemente del nivel de educación, las personas más ricas tienen más y mejores opciones cuando cotizan el mismo préstamo en diferentes bancos. Probablemente son las dos. Pero el efecto de tratar de bajar con más información, porque hay dos posibilidades, ¿cierto? O sea, en Chile se trató a través de bajar la tasa máxima convencional y tuvo un efecto contrario, rebote, ¿cierto? Dejamos fuera a mucha gente del crédito. Y la forma 2 fue mayor información para que la gente pudiera tratar de comparar más y hacerlos competir más, y tuvo un efecto tampoco, no fue negativo, pero tampoco positivo para los quintiles más bajos, ¿cierto? Y por ende tampoco tuvo un efecto en la bancarización. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Quizá entonces tenemos que cambiar
desde una ONG o desde los bancos del Banco Estado, el diseño del microcrédito para que también el microcrédito tenga un rol de consumo, no solamente un rol de microcrédito. Y yo creo que deberían haber estos dos. Nosotros estamos, en el Banco Estado tenemos tenemos el microcrédito muy hacia la microempresa, y no hay microcrédito hacia el consumo. ¿Quiénes son quienes hacen más microcrédito hacia el consumo hoy día? ¿Quiénes creen que son los que más dan crédito consumo de bajo monto hacia los quintiles más bajos? Formales, digamos. Las casas comerciales, ¿o no? Para ver Las casas comerciales son las que más tienen ese como nicho, digamos, ¿cierto? Entonces, al final, a ver, ¿qué es lo que sugiere la evidencia reciente? Es que quizás algunos cambios relativamente pequeños pueden hacer que haya mayores impactos. Hay un paper nuevo, digamos, en Bengala que dice que si tú das un periodo de gracia mayor, quizás, sobre todo si es que son créditos para la empresa, puedes tener mayores ingresos. O sea, si tú das un periodo de gracia como para que la gente aumente su capital y tenga un periodo de gracia mayor. Nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos los créditos en mi campamento, dábamos una semana y a la semana siguiente ya estábamos cobrando. Entonces, en este caso, lo que se hizo fueron 3 tratamientos, uno que era a la semana, otro al mes y otro a 2 meses. Y el que tenía 2 meses era el que tenía más aumento en los ingresos de los hogares. Entonces, porque ese cambio de diseño ya tuvo un impacto mayor. La frecuencia de pago, a pasar a pagos mensuales, también tuvo un impacto en algunos, en el Bengala, pero no significativo. Por eso acá está en pregunta. Las tasas de interés son súper importantes. Cuánto se sube o se baja es obviamente muy relevante en el impacto que tiene. Hoy día, si yo pongo la tasa de crédito del microcrédito, como tasa de consumo es alta. O sea, en Chile las tasas de microcrédito, en las microfinancieras son como del 70%. Son más bajas obviamente que las informales totales, pero todavía son muy altas. Son 2 veces la tasa máxima convencional. Pago individual o colectivo, en Mongolia y en Filipinas se tuvo la misma tasa de repago. Juan Andrés, después termino y pregunta tú, ¿ya? El pago en Mongolia y Filipinas tuvo la misma tasa de repago, más no el mismo impacto en todas las variables, ¿ya? Y una de las como cosas que se está abriendo ahora la posibilidad es abrir la posibilidad de tener una línea de crédito más que un crédito. O sea, poder acceder al crédito cuando se necesita, más que ir a pedir un crédito consumo específico. Y sobre esa línea de crédito no existe todavía evidencia que verifique si es que tiene impacto o no tiene impacto. Se están recién abriendo algunos estudios en Perú. Juan Andrés. ¿Andrés o Juan Andrés? Juan Andrés. Ya. ¿Cómo funciona bien un microcrédito en el sentido que haga aumentar el ingreso a quien lo toma, solicite? ¿Cómo funciona el diseño en general? No, ¿cómo funciona bien? Porque vimos como 7 cuestiones, pero ninguno hacía aumentar el ingreso. Entonces, ¿cómo no se funciona? sabe todavía. Ese es el tema. Es que el gran problema es que, claro, ningún aumentó el ingreso. Todavía no hay un impacto. Si tú miras de los 21, creo que había uno que tenía un impacto, tendría que buscarlo. En ingreso. Voy a buscarlo. Pero hoy día no se ha visto. Yo creo que tiene que ver sobre todo con la focalización, Juan Andrés. Yo creo que específicamente, si tú vas a ver los que tienen impacto en algo, es cuando tú haces un doble clic en las empresas que ya les iba bien antes y que necesitaban un aumento de capital o un aumento, en el fondo, en su ingreso para ese empujoncito. Entonces, probablemente van a tener impacto en la medida que el diagnóstico o la necesidad esté bien establecida al principio, pero en de la focalización esté bien hecha. Y de estos programas que están siendo súper universales, porque se planteó de esa manera el microcrédito desde el 90 al 2000, como una solución universal a la pobreza, entonces estuvieron muy mal focalizados. Entonces, mi respuesta para ti es, probablemente van a tener, en este diseño incluso, que es el tradicional, éxito en la medida que se focalizan las personas que tienen características de emprendedores. Esa para mí es la mejor respuesta que te puedo dar sobre esta temática. Ok, gracias. Después de todo esto estudio, es lo peor de todo. Profe, una pregunta. Yo. Este como cambio, como 2.0 que se necesita
como para el tema del microcrédito. ¿Es idea mía o un poco como que Balloon intenta hacer como un poco esto? Como que ellos tienen como programas de microcrédito y acompañan eso como con formación de la comunidad, etcétera. Si no me equivoco. ¿Balún? No, Balún ¿Sí? no. Balún sacó recién un fondo nomás rural, que es muy, no de ellos, porque la verdad es que Cumplo sí, pero Cumplo tampoco hace microcréditos ya. Estoy en todos estos lugares yo, así que les puedo... A ver, Cumplo, a ver, por parte. Balún lo que hace es, estas dos son dos empresas B. Balún lo que hace es tratar de aumentar el capital social o la cohesión social en ciertos territorios para distintos fines. Puede ser desde construir una carretera todos juntos, acceso al agua, acceso a internet, da lo mismo, etcétera. Y lo hace a través de un grupo de emprendedores. Entonces, generalmente llega a la comunidad a través de emprendimiento, pero no entrega créditos, ¿ya? O sea, lo que hace es tratar de mejorar el emprendimiento local, desde ahí, sobre todo para lograr cohesión social, sobre todo para conocerse con el alcalde, y lograr otras fines, ¿ya? Pero al final, si tú decís cuál es el objetivo final de Balún, es lograr cohesión social a través del emprendimiento. Y, ya, claro, es que me ha llegado ese tema del fondo que te estaban buscando como, tenían como un programa de los fondos, como que pensé que era como tipo microcrédito. No, lo que pasa es que ahora tienen un fondo recién, que se ganaron un fondo que ellos van a implementar, pero que es de doble impacto, en verdad. Es que otra empresa B, que es un banco de la banca ética, es el primer banco ético de Chile que se llama Doble Impacto. Y Doble Impacto, con la Fundación Avina, le pidieron a Balún implementar el Fondo Rural, que es un fondo de microcréditos rural. ¿Y por qué lo hicieron? Porque justamente saben que Balún tiene comunidades cohesionadas ya, entonces por ende entra en un lugar conocido. Y por ende, lo más importante, conocen quiénes son los emprendedores, que entonces volvemos a nuestro tema, saben dónde focalizar. Ya no es sorpresa. Entonces, si es que tú focalizas bien un microcrédito rural, la probabilidad de impacto es mucho mayor. Entonces, por eso lo hicimos así. Perdón, es que soy directora de Balún. Entonces, por eso nos metimos por primera vez en un microcrédito, porque dijimos, ok, metámonos porque nosotros conocemos a la gente, porque etcétera, entonces tenemos la ventaja de focalizar bien un crédito rural, pero si no, Balún no se hubiera metido en microcrédito probablemente. Ya, y lo otro es, nada que ver, pero es Cumplo. Cumplo partió con la base de hacer créditos entre personas. Entonces yo decía, hola, soy Magdalena Valdés, quiero hacer mi terraza, quiero 10 millones de pesos para hacer mi casa, una terraza, bla, 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 ¿cachai? Y yo les empezaba a poner en la página web todo lo que yo gano, lo que yo quiero, mostrar las fotos de lo que quería hacer, etcétera, y las personas empezaban a prestarme plata, y yo decía la tasa de interés a la que yo quería pagar. Y la gente iba aceptando mi tasa sí o no, incluso si mi meta eran 10 millones, por ejemplo, de pesos, y empezaban a darme más plata de la que necesitaba, mi tasa empezaba a bajar. Yo lo hice una vez cuando partió así, Cumplo, pero después de un tiempo, eso no funcionó y ahora lo que hacen es como factoring social, entonces ya es más hacia las empresas. Pero son dos ideas como financieras que están basados o sea, Cumplo está basada en la deuda, en bajar los costos de la deuda para microempresarios. Pero ya un poquito, no, yo creo que ya más pyme, ¿no? Tan microempresarios. Súper interesante las dos. Y después cuando quieran avisen, porque eso yo les puedo ir avisando de ¿cómo se llama? De charlas y cosas de ellos. Son bien interesantes lo que se hace en esos temas. Sobre todo también de Avina y de